Y quiero dar la bienvenida también a Alejandra Ratia, directora ejecutiva 2020, que no te había visto en el monitor, por eso no te había saludado. Educación 2020. Ale, un gusto, buen día, gracias por tu No hay tiempo. problema, Rodrigo. Hola, buenos días. No, un placer saludarte, un gustazo. Bueno, planteé este tema temprano, a las 9 de la mañana, y la discusión ha sido dura y fuerte. Y dos posiciones en un debate muy calmado de parte de la gente, con posiciones absolutamente distintas. Hay gente que sí quiere volver, hay gente que no quiere volver, hay gente que quiere una educación mixta. ¿Por dónde lo entendemos, Alejandra? ¿Cuál es tu visión, tu punto de vista? Después voy con Carlos, después con Ricardo para saber las visiones, si es correcto o no es correcto esta decisión que se haya tomado ya el retorno a clases presenciales. Sí, mira, es un tema súper complejo y es importante analizarlo en su complejidad. Lo primero yo creo que hay que decir es que yo creo que todos quisiéramos volver y en eso yo creo que no hay dos voces. En el fondo todos valoramos tremendamente el espacio de la escuela, lo que decía el abuelo ahí respecto a sus nietos, ¿no? Los niños, niñas, los jóvenes, todos estamos conscientes del efecto que está teniendo no tener clases presenciales, ¿no? El punto es cómo generamos condiciones para reforzar las confianzas y poder volver de manera segura, porque en el fondo estamos en un contexto, y aquí es importante quizás hacer una reflexión previa, ¿eh? Estamos en un contexto de tremenda incertidumbre. La verdad es que estamos hace un año y un mes ya con una situación, un virus que nos contactó muy fuerte con la fragilidad, con la vulnerabilidad de la naturaleza humana, ¿no? Y tenemos una serie de incertidumbres, pero hay una cosa que es certera y que es cierta y que tenemos que asumir, que es que vamos a tener que aprender a convivir con este virus y vamos a tener que volver a clases en algún momento, que no va a ser virus cero, por decirlo así, porque este virus no se va a acabar completamente. Esta más bien lo que nos muestran los datos y cómo ha ido evolucionando es que más bien va a ser una situación como endémica, que vamos a tener que aprender a convivir. Entonces la gran pregunta es cómo generamos confianza para poder retornar de modo seguro, porque sin lugar a dudas las clases presenciales tienen un rol que es irreemplazable, ¿no? Ok, bueno, Entonces, Alejandra pone ese tema, todos nos educamos con clases presenciales, todos los que estamos acá en este estudio, en esta pequeña conversación, la gente que también está viendo, obviamente nos gusta, nos encantan las clases presenciales, pero Carlos Díaz, la Ale pone un tema fuerte y potente sobre la mesa. ¿Están las condiciones? ¿Está hoy día el país? Porque a mí no me gusta cuando se toman determinaciones, por ejemplo, solo pensando en la región metropolitana o solo pensando en algunas comunas. A mí me gusta pensar en todo Chile, ¿sí? Las condiciones del norte, del sur, de la región metropolitana, etcétera, etcétera. ¿Hoy estamos en condiciones para volver a clases, Carlos? Bueno, Rodrigo, efectivamente, como tú lo señalas, el tema de fondo aquí es ver el país, no ver solamente una realidad o un grupito pequeño de comunas que puedan tener las mejores condiciones. Nosotros decimos con mucha claridad que no están no hemos dicho jamás que queremos que no exista pandemia, porque efectivamente aquí vamos a tener que convivir con esta realidad, pero sí nos parece que es central de que tengamos una pandemia controlada que significa de que efectivamente tengamos certezas de que nuestros niños, nuestros apoderados, nuestras familias no van a ser contagiadas el día de mañana. Y aquí lo que hay es un grave problema también de credibilidad. No olvidemos que el año pasado, también durante todo el año, se intentó volver a la presencialidad. En distintas fechas el ministro daba fechas, digamos, para volver, pero en la realidad eso no ocurrió. Y no ocurrió porque la verdad es que no hay credibilidad. El año pasado se planteaba, por ejemplo, como argumento de que los niños no se contagiaban. Eso lo dijo el ministro, de que a los niños no les iba a pasar nada, por tanto, era llegar y ir a las escuelas porque no iba a haber problema. Y llevamos, según el Ministerio de Salud, 81 niños muertos por COVID. Entonces, claro que la gente legítimamente dice, bueno, pero aquí me dicen algo y no es efectivo. Y lo otro es el tema de los protocolos. Nosotros decimos que no están, Rodrigo, las condiciones porque los Uy, protocolos en todas partes. Seguramente los protocolos se están cumpliendo muy bien en los colegios donde aparece el ministro en televisión y son por lo general colegios del sector oriente donde están todas las condiciones. Pero Chile es muy desigual y la desigualdad que tenemos en Chile nos lleva a que en muchos lugares, y hemos planteado denuncias nosotros incluso al Ministerio de Salud, no están los elementos mínimos para poder llevar a cabo con seguridad este retorno a clases presenciales. Entonces, ese es el tema de fondo, Rodrigo. Nuestra preocupación, primero porque no están las condiciones, estamos con una pandemia y pudiéramos decir que estamos en el peor momento de la pandemia, peor incluso que lo que tuvimos el año pasado.
Por tanto, no hay lógica Claro. para volver. Y esto, Rodrigo, y con esto termino, esto de que en fase 2 se pueda volver a clases presenciales, a nosotros nos parece realmente absurdo. Es decir, ¿cómo le explicas tú, Rodrigo, a un niño su comuna el día sábado y domingo no puede salir de su casa porque el virus es muy peligroso? Y el lunes hay que levantarlo a las 7 de la mañana y mandarlo a la escuela porque algo mágico pasó la noche del domingo y se acabó, parece, el problema con el virus. Eso nos parece que no corresponde. Por eso que nosotros hemos dicho que de fase 4 en adelante recién están las condiciones para el retorno a clases presenciales. Bueno, me escribe Eliseo Troncoso en el hashtag alerta, me dice, soy docente que trabaja en una escuela vulnerable en Viña del Mar y el protocolo de retorno considera como gran cosa el jabón gel. No han llegado recursos para la implementación y hemos sacado solos las clases online. Ahí está un punto de vista también de un profesor que es relevante y que sigue un poco la línea de Carlos. Quiero sumar a Ricardo Salinas, presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados. ¿Qué dicen los apoderados, Ricardo, en general? Si podemos hacer una sumatoria, sé que todos tenemos posiciones distintas, puntos de vista diferentes respecto al tema, pero si los metiéramos todos en una bolsa y en términos de porcentaje, ¿los apoderados están más de acuerdo con que vuelvan o están con la posición de hacer clases online? A ver, Rodrigo, un saludo para Alejandra y para Carlos, que están ahí también presentes. El tema es más que eso, es por Chile es un largo país y por supuesto hay distintas realidades. Lo que tenemos que nosotros ahí ir viendo que una regla general no sirve. Por ejemplo, el tema de los tipos de educación que hay en Chile, educación técnico-profesional, tanto sus alumnos como apoderados ruegan tener clases presenciales, pero también, respondiendo a la pregunta que tú formulas, la mayoría de ellos pone por delante la salud y la vida de sus hijos. Y en ese sentido priorizan naturalmente una clase a distancia y clases presenciales en cualquier lugar del país donde efectivamente las condiciones sean seguras, como dice Carlos también, el COVID esté controlado y podamos tener la certeza de que viviendo con el COVID las posibilidades de contagio son menores. No hay que olvidar, y este es un tema súper relevante, de que la vacuna no presenta o no representa una inmunidad absoluta. Entonces, alumnos que no son sintomáticos y el resto de la comunidad educativa va a estar expuesta a un contagio sí o sí, tengan o no tengan la vacuna. Y en eso también hay que educar y debería ser parte del principal protocolo que tengamos en la escuela. ¿Se necesita volver a clases presenciales? Por supuesto, y en eso yo creo que todos coincidimos, tanto como la autoridad y los profesores y quienes conformamos las comunidades educativas. El tema es buscar el minuto en que efectivamente podamos tener esa confianza, que a todo esto, con discursos polarizados, va a ser muy difícil poder lograrlo, porque aquí hay un cruce de declaraciones que un poco ayudan efectivamente a que las familias puedan tener los insumos necesarios para definir un retorno a clases presenciales. Bien, me voy a la Florida, está Antonia Kohler, para seguir escuchando también a la gente, a ver qué preguntas tienen, a ver si tienen o no seguridad, Antonia, para volver a clases, si prefieren y si tienen las condiciones, porque acá también se habla mucho de clases online, pero hay gente que no tiene ni computador, ni celular, ni señal del Wi-Fi, no le llega internet, por lo tanto es muy fácil decir, vayan, estudien desde su casa, pero no tienen las condiciones. Antonia, contigo, ¿qué realidad hay ahí? Bienvenida. Hola Rodrigo, ¿cómo están también todos los entrevistados en esta mañana de Alerta en Mega Noticias? Y la verdad es que sí, me acabo de encontrar con Edith aquí en la feria. Ella es transportista escolar y ha visto mejor que nadie esta situación de las cuarentenas, de volver a clase y de los niños que tienen que reintegrarse de todas las edades, me contabas tú. Yo te quiero preguntar, ¿qué te parece a ti que en fase 2 la gente pueda volver, los niños puedan volver a clases? Hola, buenos días. Bueno, ante todo creo que los niños debiesen volver, independiente yo sea transportista escolar y estemos en una situación compleja económicamente, yo creo que los niños debiesen volver por salud mental. Hoy día tenemos muchos hogares donde son 3, 4 niños y cuentan con un computador, donde las necesidades no son cubiertas en su totalidad. Los profesores tratan de hacer al 1000% su trabajo
y no dan abasto. Hoy día los profesores, tanto como los padres y alumnos, están colapsados. Edith, igual tú también nos puedes contar, en marzo alcanzaste a trabajar con un par de niños, tú me decías. ¿Cómo se comportan los niños? ¿Cómo ven esto de tener que usar la mascarilla? ¿Funciona el sistema del aforo? ¿Qué nos puedes decir tú desde tu experiencia? Bueno, de mi experiencia personal con mi equipo de trabajo, funciona al 100%, nosotros trabajamos con auxiliar, tenemos en este momento transportes, vehículos grandes, donde cumplimos un aforo de 15 niños mínimo, están distribuidos por horario en relación a los colegios, los cuales se pueden cumplir bien. Trabajamos con 12, con 14, yo alcancé a volver con 38 niños en diferentes horarios de entrada así como de salida. Los niños felices, partiendo felices porque salieron a la calle, porque vieron a sus pares, porque vieron a sus educadores, nada, pues felices, nosotros un complemento y nosotros también, a nosotros nos hace falta por salud mental. A nosotros como a los niños, yo creo que para todos bueno. Y pude llevar niños de todas las edades que volvieron como jardines algunos días y colegios básicos, octavos, enseñanza media, que tengo unos chicos, pero nada, bien, felices ellos. Claro, porque eso tú me contabas también ahora es distinto, porque se entra por diferentes horarios, equipo A, o sea, grupo A, grupo B. ¿Se trata también de eso, algo distinto para ti, también para poder funcionar con los niños? ¿Funciona eso? Sí, funciona, a pesar que te exige más trabajo, pero sí funciona. Si tú cumples a cabalidad y cumplimos con el protocolo, va a ser 100% confortante para todos, para los niños principalmente. Debemos entender que los niños necesitan, por salud mental, salir a la calle. Perfecto. Rodrigo, aquí teníamos una radiografía completa de lo que ha sido estas cuarentenas y retorno a clases con Edith, que está en la primera línea también cuando los niños están ahí para volver a clases. Impecable, una versión absolutamente necesaria respecto al tema. Gracias, Antonia. Andrea Montero me escribe en el hashtag alerta. Se los traspaso a Ale, Carlos y Ricardo porque son también súper importantes que ustedes vayan recibiendo también el feedback de la gente. Me dice Andrea Montero, hola Rodrigo, soy profesora. Volver a clases es de una irresponsabilidad tremenda. Aunque se invierta en seguridad, son muchos los riesgos de contagio, contactos, espacios, materiales, traslado, etcétera. Me escribe Desiret, soy profe, volveremos mañana en forma híbrida con todas las medidas de seguridad. Creo que es absolutamente necesario que los niños vuelvan, necesitan sociabilizar. Para que vean, hay dos caras de la moneda distintas. Ale, cuando se habla de clases online, es muy sencillo, pero yo me acuerdo que en la época nuestra uno estudiaba con un cuaderno y con un lápiz. Uno estudiaba así. ¿Ok? Uno a veces no tenía cuaderno y lápiz y salvaba con una hoja y un lápiz del compañero. Pero hoy también hay injusticia porque no todos tienen la posibilidad de un computador, un celular. ¿Qué opinión tiene respecto a este tema que es relevante? Porque no hay igualdad. Sí, yo creo que es fundamental tratar de ayudar a tomar un poco de perspectiva y salir un poco. Me encantó lo que mostraba Antonia en la nota respecto a la mirada también desde la perspectiva de salud mental. Llevamos un año y un mes, van a ser dos ya, en contexto de pandemia, con todo lo que ha implicado. Y creo que tenemos que tomar perspectiva y asumir como muchos más desafíos que la conversación solamente de cuándo retornamos o no retornamos a clases presenciales. Por cierto, tenemos que generar las confianzas y las condiciones para volver a clases presenciales. Pero no se nos puede olvidar que tenemos, mira, en este momento, Rodrigo, hoy día tenemos un 56% de las comunas del país en cuarentena. Entonces hay una pregunta que tiene que responderse, que tenemos que abordar también un desafío mayor, que es cómo apoyamos la educación a distancia. Y en ese sentido, la conectividad es fundamental, es clave que nuestros estudiantes no se nos queden, en el fondo, que no sea la única conversación el cómo retornamos a clases presenciales y nos olvidemos de todo lo otro, sobre todo en un contexto en que esto va a tener que ser probablemente de largo alcance, esto que estamos en clases como abrir, cerrar, en el fondo en un contexto de pandemia. Y respecto a las condiciones, creo que es fundamental que aseguremos un piso de condiciones mínimas para todas las escuelas, liceos, jardines infantiles, no para todos los establecimientos, de modo tal que no se genere una mayor brecha, porque hay establecimientos que no tienen las condiciones, ¿no? Eso es muy injusto y ya tenemos un país que tiene altos desafíos de inequidad. No podemos aumentar la brecha porque las condiciones sean inequitativas. Carlos, como presidente del Colegio de Profesores, me escribe Víctor, soy profesor, me llamo Víctor y estamos ya vacunados. Voy por clases presenciales. Y te lo pregunto porque el ministro
había dicho claramente que uno de los requisitos que usted ponía para los profesores era que estuvieran vacunados. Y según el MinSal, datos que acabo de obtener, el 85% de profesores y trabajadores ya de los establecimientos están vacunados y llevan más de 2 semanas con 2 segundas dosis. ¿Esto para usted le da más tranquilidad, Carlos, de volver respecto a su representación de los profesores ya a clases presenciales, considerando que están vacunados y ya pasó el periodo? Bueno, desde siempre hemos dicho que la vacuna, por cierto, es un elemento importante, pero también hemos dicho que no es el único. Y tanto desde el año pasado como también este año hemos entregado una serie de planteamientos a la autoridad, en donde el primero tiene que ver con escuchar a las comunidades educativas. Nosotros hemos venido sosteniendo con mucha fuerza y necesidad que se escuche la opinión de las comunidades escolares, porque ese es el tema de fondo. Aquí se toman decisiones al más alto nivel. El ministro lamentablemente ha tenido una obsesión por el retorno a clases presenciales, que en la práctica ni siquiera es tanto de clases. Al ministro lo que mayormente le ha interesado es abrir escuelas, que se abran hartas escuelas para después poder decir públicamente en términos estadísticos cuántas escuelas se abrieron. Pero en la práctica la cantidad de estudiantes que ha ido a esas escuelas es mínima. Nosotros lo decíamos en marzo de este año, no más allá del 5% de los padres, madres apoderados, enviaron los niños a la escuela en el mes de marzo, porque en realidad tenemos antecedentes, escuelas que tenían 600, 800 estudiantes, llegaban 30, llegaban 40 y el ministro, digamos, con eso se conformaba. El problema es mucho mayor. El problema es cómo nosotros hoy día damos, y es lo que le hemos demandado al ministerio desde hace ya mucho tiempo, las condiciones para tener conectividad, porque tenemos una cantidad importante de estudiantes en Chile que no pueden acceder a las clases online, a las clases telemáticas, no porque no quieran, porque no tienen las condiciones para poder conectarse. Y esa debe de ser responsabilidad indudablemente del Ministerio de Educación. Es el ministro el que tiene que responder frente a esa demanda que se arrastra desde el año pasado y que lamentablemente no ha habido solución. Y lo mismo en el caso de los profesores. Todo el gasto de lo que ha sido llevar adelante las clases online han salido del bolsillo de las profesoras y profesores de Chile, porque tampoco ha habido de parte del ministerio ninguna expresión respecto de ello. Entonces, claro, es importante la vacuna, por supuesto, pero es un elemento más. Pero no olvidemos que estamos en esta condición porque estamos frente a una pandemia que está matando chilenas y chilenos todos los días. Por tanto, aquí lo que corresponde, efectivamente, es que primero que nada controlemos esa pandemia. Entonces, claro, la vacuna viene a ser un elemento importante, pero reiteramos, no es el único. Está el tema del transporte, que nos parece crucial, y por sobre todo el tema de los protocolos. Yo quiero reiterar... Se quedó congelado. Esos son los protocolos que se escriben, que se plantean, que se dicen, ¿cierto? Que están allí muy bien elaborados estos protocolos, que se señala que se están cumpliendo, pero la realidad es muy disímil y tenemos una cantidad de establecimientos y de comunas en Chile en donde la verdad es que los protocolos no se cumplen en lo más mínimo porque no hay recursos. En nuestras escuelas no hay plata ni siquiera para comprar cloro, Rodrigo. Entonces, que nos digan ahora que va a llegar todo lo que nos están señalando, la verdad es que hay muchas dudas. Y por eso las madres, los padres, los apoderados no envían los niños a la escuela. Si esa es la realidad, aquí la encuesta uno la puede hacer a partir de lo que ha ocurrido en la práctica. ¿Cuántos efectivamente mandaron en marzo? Según los antecedentes que nosotros tenemos, no más allá del 5%, con una presión fuerte de parte del ministro para que se vuelva a la presencialidad. Pero eso no va a ocurrir. Ya se lo hemos dicho al ministro en muchas ocasiones. La presencialidad no va a ocurrir, primero, mientras no tengamos una pandemia controlada, Carlos, fase 2, por ningún motivo, y también que estén los protocolos verdaderamente cumpliendo. Déjame sumar a la gente en el hashtag alerta porque también siguen las líneas que ustedes argumentaban hace un instante. Vamos a ver, mira, escribe José Ignacio, dice: Rodrigo, es increíble que el Mineduc, el Ministerio de Educación, no entienda que las condiciones de colegios del sector oriente no se replican en el resto del país. Los alumnos y profesores no son carne de cañón. Un profesor desesperado por la salud de su comunidad. Muchas gracias, profe José Ignacio. Vamos con otro Gaby. Bárbara, buen día, Rodrigo. Yo prefiero tener a mi hijo de 2 años y si se necesita más en casa y no muerto e ir a dejarle flores al cementerio. Dura la posición de Bárbara, pero no creo que sea la única. ¿Sí? Gracias, Bárbara, por escribir. Está Sebastián. Soy estudiante y creo que se debería priorizar la vuelta a clases de los terceros y cuartos medios pronto, tomando en cuenta que somos los que tenemos edad para vacunarnos. No se está viendo la realidad de la educación media y solo se toma en cuenta a la educación básica. Bueno, gracias, Seba. Muchas gracias.
Hay uno más, Gaby, porfa, para no dejar fuera a la gente que está escribiendo y harto. Gracias, Jessica Gajardo. Dice, algo tan sencillo como la cantidad de mascarillas que utiliza cada niño. Todas las familias tendrán acceso a tener todas las medidas, todos los protocolos necesarios para cada niño, o en los colegios vulnerables el gobierno las ha enviado. Dice Jessica. Gracias, Jessica. Voy a traspasarte esa pregunta de inmediato, Ricardo. Palabras de apoderados. Yo no voy a mandar a mi hijo porque tengo temor a que termine contagiado de COVID. No voy a mandar a mi hijo porque no me imagino que el colegio le va a estar dando alcohol gel, todas las mascarillas, en lugares más vulnerables de nuestro país. ¿Se piensa eso también, Ricardo? Sí, la verdad que desde el año pasado muchos padres, madres y apoderados dijeron claramente que ante la obligación de tener que enviar a su hija, a su hijo a clases presenciales, preferían perder el año escolar. Ahora, ¿cómo se revierte eso? Y en eso también hay que entender a la autoridad. La autoridad tiene la obligación de que las escuelas estén abiertas y lo entendemos. Todos coincidimos en esto de las clases presenciales, son irreemplazables. Sin embargo, hay una realidad que también tenemos que considerar. La infraestructura de nuestras escuelas no permite hoy día que asistan todos los alumnos por el distanciamiento físico que debemos considerar dentro de un aula, considerando que si teníamos hoy día 35 alumnos, el promedio tengo entendido que son 33 alumnos por sala a nivel nacional, vamos a poder incorporar solamente la mitad de los alumnos y el resto va a estar en un turno alternativo. Entonces, hay varios factores que van en alguna medida midiendo esa autonomía que tiene la familia, esa autonomía que tiene también la comunidad educativa de definir en qué momento, de acuerdo a su realidad en cada lugar del país y en cada comuna. Recordemos que en Santiago, que es la capital del país, hay comunas que no tienen conectividad para que no se considere que solamente ocurre en regiones. Entonces, el tema es complejo, sí es complejo. También hemos escuchado la opinión de los especialistas en urgencia. Hoy día no hay UCI pediátricas, están todas transformadas en salas disponibles para COVID. Entonces, ante un accidente, también lo formulaban la semana recién pasada especialistas médicos, no hay cómo atender a un niño, a una niña, a un adolescente. Entonces, el llamado es a las familias que responsablemente y donde efectivamente las condiciones lo permitan, puedan llevar a sus hijos a clases presenciales, naturalmente considerando todos estos factores que de todas maneras nos van a llevar en algún momento, como coincidimos también todos, en que debemos convivir con este COVID-19 que nos ha puesto de cabeza a todos. Déjeme hacer una pregunta general a los tres. ¿Los tres son padres? ¿Tienen hijos? ¿Sí? ¿Los tres? Sí. Okay. Sí, correcto. Ok, déjeme preguntarle, 4 me dice la Ale. Ale, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a mandar al colegio? ¿Ya los mandaste? ¿Cuál va a ser tu decisión? Mira, tengo 2 universitarios, entonces ellos están en clases virtuales totalmente y tengo 2 en enseñanza media. Y la idea mía es poder ir avanzando a que vayan a clases presenciales. Que vayan a clases. Pero claro, ellas están, en el fondo, yo creo que es fundamental aquí cómo velamos por las condiciones que estén para todos los establecimientos. No, es que me parece súper claro tu punto. La igualdad para todos los establecimientos y absolutamente. Porque, pero claro, también es muy importante saber su percepción, su realidad, porque a lo mejor uno puede tener un discurso, pero hace en la práctica otra cosa. Carlos Díaz, tu caso, por ejemplo, ¿tienes hijos media, básica, van a ir o no al colegio? A ver, sí, yo tengo una hija que el año pasado salió de cuarto medio. Imagínense el cuarto medio que hizo el año pasado. Por supuesto que no la envié durante todo el año, dadas las condiciones en que estaba. Muy por tanto, entiendo muy bien ese tuit que había ahí de un estudiante de cuarto medio. No obstante ello, igual siento que el principio primero es cuidar la vida. Y por tanto, por supuesto que no la envié durante todo el año pasado en la escuela municipal, que obviamente tampoco estuvo en clase porque no estaban las condiciones en la comuna de La Florida. Ahora ya está en la universidad y está también en clases telemáticas. Ok, Ricardo, ¿tu caso? Sí, tengo una hija universitaria ahora yo, y está a clases a distancia, pero déjame decirte, Rodrigo, el sentir de la familia. Fíjate que ante la posibilidad de asistir a clases presenciales, en los primeros días efectivamente hubo una asistencia un poco más masiva, más del 50%, pero al tercer día disminuyó para llegar hasta un 15, un 18%. Hablamos de la primera etapa. Que hemos conseguido. De este marzo. ¿Hablamos de ahora? Ok. Sí. Okay.
de este marzo. ¿Cuánto Y eso disminuyó aún, entonces? ¿Cuánto disminuyó el porcentaje, que es un dato relevante? sustancialmente un 20 o un 30% de lo que había asistido. ¿Ya? O sea, bajamos, perdón, de un 50% a un 18 o un 20%. Pero fundamentalmente, ¿a qué va? Que existen las ganas de ir a clases presenciales de los alumnos, especialmente en enseñanza media, de educación técnico-profesional, pero con todas las ganas, sus talleres. Pero la realidad muchas veces va cambiando y va quitando el entusiasmo, porque ya lo vieron, quitaron esa ansiedad y vuelven a quedarse en casa por iniciativa de su familia y propia también de los alumnos. Exactamente. Entonces, Déjame hacerle una pregunta breve con un sí y un no. Un sí y un no de los tres. Si ustedes hubieran estado en una mesa de conversación con el ministerio y les hubiera tocado levantar la mano, ¿volvemos o no volvemos a clases presenciales? Alejandra, ¿sí o no? ¿Qué hubieras dicho? No, yo estoy en la mesa en la mesa del Consejo Asesor. Nosotros estamos desde Educación 2020 y también en representación además de una serie de organizaciones de la sociedad civil, Acción Colectiva por la Educación. Y lo que hemos planteado es que es muy importante remirar las fases completas, o sea, que se vuelva en fase, que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir, pero que en fase 2 no se abran otras cosas. O sea, no, o sea, ustedes no estaban de acuerdo respecto... con esta decisión hoy día, no estaban de acuerdo. Lo que nosotros pedimos es que en el fondo se remiraran las fases completas y en fase 2 no abrieran, por ejemplo, los casinos. Bueno, valoramos mucho que no abran los casinos ni los gimnasios. Creemos que se debería avanzar a que no abran tampoco ni los restaurantes, los malls, pero que sí vuelvan las escuelas, pero con condiciones para todos. Eso es lo importante. Aquí el punto, más que el abrir o no abrir, es cómo generamos las condiciones para que esa apertura sea equitativa. Absolutamente de acuerdo. Si todos queremos clases presenciales, pero no están las condiciones. Carlos, ¿sí o el no es rotundo de parte tuya? No, por supuesto que el no es rotundo. Nosotros hemos señalado que solo de fase 4 en adelante, se lo hemos dicho al ministro, lo hemos dicho en el Consejo Asesor, lo hemos dicho en todas partes. Por ningún motivo queremos exponer, porque para nosotros la vida y la salud de los niños, niñas, adolescentes, eso es lo fundamental. Eso creemos que es lo clave hoy día. Ok, Ricardo, ¿sí o no? A ver, sí, donde sea seguro, y no específicamente en la región metropolitana y en las regiones que estén complicadas efectivamente con los números. Tenemos que poner por delante la salud y la vida de los alumnos, niños y adolescentes, y también de quienes integran las comunidades educativas, donde hay también funcionarios con enfermedades de base que tienen que ser protegidos también por la autoridad. Sí. Eso es fundamental. Bueno, me voy a Maipú, tengo a Claudio Casanova, hemos estado en distintas comunas con la Javi Estuardo, con Antonia Kohler, y ahora estoy con Claudio Casanova también en otra zona, Claudio, para plantear temas, plantear preguntas a nuestros especialistas respecto a este retorno a clases. Sí, estábamos escuchando atentos también, Rodrigo, este debate sobre retorno a clases, y es precisamente en los más pequeños, en los niños de 7, 8 años, donde la imposibilidad quizás de poder retornar a clases se hace un poco más difícil. Dentro de nuestros recorridos nos encontramos con Ilse, quien nos comentaba sobre su nieto. Ilse, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, buenos días. Primero que todo, la pregunta es, ¿estás de acuerdo con el retorno a clases? ¿No estás de acuerdo y por qué? No estoy de acuerdo para nada, porque resulta que él, ¿cómo va a mantener la mascarilla en la boca y la distancia? No puede ser. Entonces, el problema, nosotros somos adultos, mi marido y yo somos adultos, él puede llegar contagiado a la casa y los va a contagiar a nosotros. Y el imposible que lo mantengan sentado en un asiento con distancia, porque es un niño, tiene 5 años. Hay, 12, 13 años yo creo, pero estos niños chicos, difícil que uno los mantenga sentados. Y para usted también me imagino como que es difícil el tema de poder educarlo, pero que también prefiere, me imagino, resguardar su salud. Yo prefiero resguardar la salud de él, la salud de nosotros y la salud de tanta gente, porque se contagia uno y se contagian cuánto, porque uno no sabe hasta cuando ya tiene los síntomas que está contagiado. Imagínense, que uno se contagia hoy día, puede andar contagiando cuánta gente y después llega a la casa y está enfermo cuando ya tiene la embarrada. ¿Y su nieto, qué opina él? ¿Él se siente cómodo en las clases online o igual es difícil? Él se siente cómodo porque estudia con niños de otro país. ¿Por qué dice eso? Porque los ve en el teléfono nomás, entonces él dice que estudia con niños de otro país, son sus amigos. Pero está chiquitito todavía, que puede perder un año más porque está tan chico, po. Y en realidad los niños uno no los puede mantener sentados en un lado y que estén quietos. Usted lo ve cómo está ahí, él salta para allá, salta para acá, entonces es difícil. Perfecto. Muchas gracias, señora Ilse.
Ahí escuchábamos, Rodrigo, sobre un testimonio que tiene que ver con lo que yo te comentaba, lo que es difícil también y lo que decían ahí los especialistas con los más pequeños, si es que pueden o no retornar, ellos precisamente quien el uso de la mascarilla se hace un poco más complicado. Sí, es verdad. Y cómo mantienes a los niños también con la mascarilla permanentemente y hay que ir cambiándola porque se va humedeciendo según lo que dicen los médicos. Voy a la Florida, está Antonia Kohler con otro testimonio. Antonia, contigo. Hola, acá estamos con Janet. Janet, tú tienes una hija de 5 años. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué vas a hacer en el caso de pasar a fase 2, por ejemplo? En caso de pasar a fase 2, yo a mi hija no la enviaría al colegio, por la razón que mi hija no se halla con mascarilla. Prefiero 1000 veces sacrificarme con las clases online, que ya lo amarramos con la clase online, pero prefiero sacrificarme a exponer a mi hija que se contagie, porque hay muchos niños que han fallecido, son 80 calculando, y no estoy dispuesta a que mi hija se contagie o los contagie a nosotros con el virus, porque hay alta la demanda de contagio y hay personas que ni usan mascarilla. Yo que trabajo aquí en la feria, recién atendí a un joven que dijo que no usar mascarilla porque era un resfriado común. ¿Y cómo yo voy a mandar a mi hija exponiéndola? Claro, igual es importante también tener eso en consideración porque tú me decías que igual en marzo intentaste, tú le consultabas a ella cómo era también el usar mascarilla en clases, ¿cómo te funcionó también eso para ti? A mi hija la envié, cuando empezaron las clases online, yo la envié una vez. Y yo retornando a casa, yo le pregunté, hija, ¿te sacaste la mascarilla? Sí, mamá, me la saqué. Y yo le decía, ¿por qué te la sacaste? Me decía, no, mamá, que me ahoga la mascarilla, que no me hallo con mascarilla. Y yo no le puedo, no me da seguridad que mi hija esté en clase y si ella me está comentando que se saca la mascarilla, no, prefiero no mandarla, sacrificarme. Yo, como le acabo de decir, que me amarré toda la mañana y el resto de la tarde con las clases online a exponer a mi hija al que el contagio. Claro, porque igual tener en la casa, me imagino que estar en clases, igual ella es chica, no puede estar sola frente al computador, tú has tenido que estar con ella también. ¿Eso también compensa en el fondo tomar tu decisión de no enviarla en esta oportunidad? Sí, es que lo que pasa es que mi hija yo tengo que estar sentada con ella, porque mi hija yo me paro a cualquier cosa a cocinar, mi hija está bajo la mesa o está jugando, no está concentrada jugando con una muñeca. Yo tengo que estar sentada de las 8 de la mañana, 8:15, hasta las 2:30, después retornar de 2:30 a 4 de la tarde. Me amarra toda la tarde, inclusivamente yo vendo mi pan amasado, que tengo que correr después a hacer mi pan amasado, prefiero sacrificarme, como le acabo de decir, a exponer a mi hija que se contagie. Gracias, Janet, por tus palabras. Hay un testimonio, Rodrigo, también de una madre de una niña de 5 años que probó una clase para mandarla presencial en marzo y ahora ya tiene su decisión tomada. Oh, notable, qué linda historia. Le quiero dar 20 segundos a Alejandra, a Ricardo y a Carlos. Solo quiero compartir con ustedes que también para mí es un agrado y para el canal también. Nos están escribiendo desde Alemania, desde Leipzig, estado de Sajonia, Rosana Campos. Cuento una historia muy breve. Mi hija volvió a clases presenciales hace más de un mes. Van por grupos, grupo A, grupo B, 15 alumnos por clases. Van una semana y a la siguiente el próximo grupo. Hasta el momento, gracias a Dios, sin ningún problema. Se ha solucionado bien el tema de la habitualidad de las semanas que tienen las clases presenciales. Se deben hacer el test y al final de la semana nuevamente. Además que se les toma la temperatura cada día. O sea, acá hablamos que en Alemania están también las condiciones, obviamente, y el protocolo y el cuidado. Alejandra, 20 segundos para cerrar como conclusión tuya, después Carlos y después Ricardo, por favor. Yo quería cerrar con una idea que tiene que ver con lo que nos planteaban desde la nota, digamos. Es fundamental que generemos confianza. No podemos seguir estancados en una discusión binaria que no nos ayuda, en el fondo, a generar confianza también en las mismas familias. Tenemos que avanzar a convocar ampliamente y a conversar empáticamente para, de alguna manera, tener un mensaje que sea único. Un tema súper importante cuando tenemos emergencias como esta es que en el fondo haya un mensaje claro y único de todos los actores. Y necesitamos velar por la educación de nuestros niños, entendiendo que vamos a tener que repensar la educación más allá de volver o no volver a lo presencial. Tenemos que mirar en global. Y vamos a tener que también repensar la educación a distancia, cómo apoyamos a todos los estudiantes, los y las estudiantes, de modo que puedan sostener trayectorias de aprendizaje, ¿no? Pero eso implica construir confianza y creo que tenemos que dar un paso y salirnos de esta discusión binaria y avanzar
en mirarnos a los ojos y poder conversar entre todos los actores. Ale, ha sido un gusto. Gracias por tu tiempo. Rodrigo, No te desconectes todavía. Carlos y Ricardo. No te desconectes todavía para terminar con Carlos, Carlos. pero sí para poder despedirte. Carlos, por favor, tus palabras finales. A ver, Rodrigo, yo creo que es fundamental que el Ministerio escuche a las comunidades educativas, así como hemos escuchado en este programa a distintos apoderados, personas que nos han dicho desde distintas miradas que no están las condiciones para volver a clases presenciales. Creo que ya es necesario que el Ministerio escuche y que se abra la posibilidad verdadera de tener un diálogo fraterno, efectivo, real, para buscar lo mejor. Y lo mejor este año, 2021, es dar las garantías a todas y todos para que efectivamente las clases telemáticas, las clases online, lleguen a todos los niños y niñas que todavía hasta el día de hoy no han llegado. Eso nos parece que es lo esencial. Lo demás, lamentablemente, es seguir obtusamente en una lógica que la realidad ya ha demostrado que no tiene destino. No van a volver y no van a enviar los padres, las madres, los apoderados, los niños a la escuela, por todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Para nosotros, reiteramos, sigue siendo y también, y eso es lo más importante para las comunidades escolares, para nuestros asistentes de la educación, para todos quienes trabajamos en las comunidades educativas, sigue siendo la vida y la salud lo fundamental y lo central. Y ya es tiempo que el Ministerio efectivamente actúe en concordancia con este principio. Carlos, ha sido un gusto. Gracias por tu tiempo también. Que tengas lindo domingo. Igualmente, Rodrigo. Muchas gracias. Ricardo Salinas, por favor, para concluir esta pequeña conversación que hemos tenido durante la mañana. Rodrigo, al final reconocer la gran gestión y labor que han realizado los docentes, los asistentes de la educación, los equipos directivos de tantos colegios en Chile. Por otro lado, también reconocer de la autoridad que ha hecho esfuerzos para que las clases a distancia estén cercanas a los estudiantes. Se han flexibilizado recursos también, han habido oportunidades para que algunas comunidades educativas que carecen de recursos, que no son pocas, puedan también tener una ayuda ahí con la flexibilización del uso de los recursos. Pero aún así falta. Y si esta pandemia nos tiene que dejar algo, nos tiene que dejar una enseñanza que lo presencial es importante, sin embargo debemos estar siempre preparados porque Chile es un país de eventos. Las clases a distancia tienen que ser fortalecidas, con más equipos para los estudiantes, con mayor conectividad. Hay una política que creó el Ministerio y el Gobierno de Yo Confío en Mi Escuela, que aportó 13.000 millones de pesos para que las escuelas se prepararan para un retorno presencial. Sin embargo, no fueron considerados los colegios particulares subvencionados, donde se educa el 40% de los alumnos más vulnerables de este país. Entonces, eso hace falta, homogeneizar el uso de los recursos sin mirar de dónde son los alumnos, que son el futuro de Chile, a quienes debemos proteger, educar sin duda, y prepararlos para el futuro. Eso, Rodrigo, al cierre. Ricardo, muchas gracias, pues. Y muchas gracias a Carlos, a Alejandra y, por supuesto, a Mega por esta oportunidad. Por favor, todo lo contrario. Nosotros agradecidos de ustedes por tratar de educar, y eso es al final, es escucharnos, es debatir para llegar a una pronta solución. Que esté muy bien, lindo domingo. Abrazo grande. Tomen buen desayuno, no como yo. Para todos, aprovechen que tienen ahí. Muchas gracias. Un abrazo, mucho diálogo. Diálogo. Diálogo, siempre lo más importante. Confianzas. Éxito, gracias. Me escribe Carmen Gloria, lo voy a leer porque está en Instagram. Gracias por participar. Ustedes hacen esto, ustedes hacen. Yo trato de interpretar también lo que ustedes me mencionan. Pero esto, como no lo pude dialogar, se los voy a leer. Es Carmen Gloria, me dice, ¿y quién piensa en los hijos de los profesores? Mi marido y yo somos profesores y no tenemos la posibilidad de decidir si enviamos o no a nuestros hijos al colegio. Tenemos que arriesgarlo sí o sí. Nuestros hijos tienen 6 y 8 años. Gran punto, ¿ah? Ella y su marido profesores, y tienen que mandar sí o sí obligatoriamente a sus hijos al colegio. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros y participar.